Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un servidor NAS de alto rendimiento del fabricante Asus TOR. Este equipo en concreto es el servidor NAS Asus TOR AS3102T, un equipo de alto rendimiento y que además incorpora salida HDMI para conectarlo directamente a la televisión y que también funcione como reproductor multimedia. Las principales características de este nuevo servidor es que incorpora un procesador Intel Celeron a 1,6 GHz y que es de doble núcleo. Además, también incorpora una memoria RAM de 2 GB DDR3L que no es ampliable, es decir, no podremos ampliar la memoria RAM, por ejemplo, a 4 o 8 GB. Además, incorpora dos bahías para alojar discos duros de 3,5 pulgadas. También tiene tres puertos USB 3.0, salida HDMI y por supuesto un puerto Gigabit Ethernet para la LAN. Otras características de este equipo es que gracias a su sistema operativo ADM podremos tener una gran cantidad de opciones y de una forma muy fácil de administrar. El contenido del paquete de este servidor NAS Asus TOR AS3102T es el propio servidor NAS, un CD con la instalación, una guía de instalación rápida, el adaptador de corriente y el cable, y además un cable Cat5e para conectarlo directamente a nuestro router o switch. En la parte trasera de la caja encontramos en diferentes idiomas las principales características de su sistema operativo. Por ejemplo, ADM incorpora un servidor FTP, un servidor web, un servidor MySQL y también un servidor VPN, entre otras muchas opciones, como por ejemplo un servidor de correo y también la posibilidad de añadir usuarios y grupos para añadir una gran granularidad en el tema de los permisos. Este equipo es también un reproductor multimedia en el que podremos acceder desde cualquier lugar, simplemente basta con tener conexión a internet. Además, gracias a su puerto HDMI podremos conectar este servidor NAS a nuestra tele y reproducir directamente el contenido en ella, sin necesidad de utilizar otro reproductor ni el DLNA de la propia televisión. Además, gracias al sistema operativo ADM y a su aplicación iMaster podremos configurar este servidor NAS desde nuestro móvil. Además, también incorpora una gran cantidad de aplicaciones para sacar el máximo partido al equipo, como por ejemplo una aplicación orientada específicamente a gestionar nuestras fotos dentro del servidor NAS. Una vez que hayamos conocido las principales características, vamos a abrir la caja y como podéis ver en su interior encontramos varios códigos QR que nos llevarán directamente a las diferentes páginas web del fabricante, como puede ser el Facebook del fabricante o la página web oficial. En el interior encontramos el propio servidor NAS Asus TOR AS3102T perfectamente protegido por unos corchos y también por un perfecto embalaje de plástico que recubre todo el servidor NAS. Además, dentro de la caja se incorpora otra pequeña caja donde tendremos todos los accesorios de este servidor NAS Asus TOR AS3102T. Lo primero que vamos a hacer es hablar de estos accesorios, y es que, como podréis ver, incorpora el propio alimentador de corriente que es capaz de proporcionar una tensión de hasta 12 voltios y una intensidad de 5 amperios, suficiente para proporcionar la potencia necesaria al servidor NAS para alimentarlo tanto a sus componentes como a los dos discos duros que podremos conectar directamente al servidor NAS. Un detalle muy importante es que el conector es el típico conector de los NAS Asus TOR que ya hemos visto anteriormente. Además, también incorpora un cable para conectarlo directamente a la luz eléctrica con el tipo E+F, es decir, es compatible con España. No podremos llevar este tipo de cable, este tipo de conector a otros países como por ejemplo Gran Bretaña. Como se puede ver, todo está perfectamente colocado y también tenemos un cable de red Cat5e con 4 pares de hilos que nos proporcionará un rendimiento de hasta 1 gigabit por segundo en la red local, suficiente para conectar este servidor NAS al switch o a un router. Además, también incorpora 8 tornillos que son 4 tornillos de un disco duro y otros 4 tornillos de otro para anclarlo perfectamente a las bahías de este servidor NAS Asus TOR. Por último, tenemos disponible un CD con todo el material necesario para sacar el máximo partido a este equipo, es decir, las guías rápidas de usuario y la guía completa de usuario está en este CD.
También incorpora un pequeño papel en varios idiomas donde nos indica que tendremos que visitar la web oficial de Asustor para colocar discos duros que sean compatibles. Además, también nos indica que deberemos utilizar el CD de instalación para leer la guía rápida de usuario y la guía de usuario completa. Es decir, no nos incorpora el fabricante Asustor en papel esta guía rápida de usuario. Todo está en formato digital en el CD y, por supuesto, también está disponible en su página web oficial en caso de que utilicemos, por ejemplo, un Ultrabook y no tengamos lector de CD. Como se puede ver, este Asustor AS3102T está perfectamente protegido y vamos quitándole el embalaje para enseñaros en detalle cómo es este servidor. Que por cierto, un detalle muy importante es que pesa realmente poco. Es muy poco pesado, no tiene nada que ver con otros modelos de este fabricante e incluso con modelos de otros fabricantes. Es muy ligero. Una vez que hemos quitado el plástico en la parte frontal, ya podremos ver perfectamente este servidor NAS Asustor AS3102T. En la parte superior izquierda de este equipo tendremos todos los LEDs de estado, es decir, tendremos el LED de la alimentación de si está encendido o apagado, el LED de estado del disco duro, así como el LED de la red local y si estamos conectando en el puerto USB un disco duro. Además, también incorpora un puerto de infrarrojos por si compramos un mando que se compra de manera adicional, es decir, no viene incluido con el paquete. En la parte derecha, izquierda y superior no encontramos absolutamente ningún conector ni puerto, ya que todo se encuentra en la parte trasera. Aquí encontramos el botón de encendido, también encontramos el botón de reset del equipo, los dos puertos USB 3.0, la salida HDMI y el puerto Gigabit Ethernet para la red local. Además, también encontramos un conector Kensington de seguridad del equipo y finalmente el conector de alimentación de este servidor NAS. Un detalle muy importante es que este servidor incorpora un ventilador que extrae el aire y que tiene 70 milímetros de diámetro. Y una vez que hemos visto el servidor NAS, os preguntaréis, ¿dónde están las bahías para colocar los discos duros internos? Pues muy sencillo, tendremos que quitar los dos tornillos que se encuentran en la parte trasera. Simplemente con destornillarlos con los dedos es suficiente, no es necesario un destornillador para poder quitarlos. Una vez que lo hemos quitado, extraemos con este movimiento la carcasa interna y ya tendremos acceso directamente a los componentes internos de este servidor NAS. Como podéis ver, tenemos los dos conectores SATA 2 y SATA 3 del propio equipo y, por supuesto, el conector de alimentación de los propios discos duros. En la parte inferior encontramos el disipador del procesador principal, que recordemos es un Intel Celeron de doble núcleo a 1,6 GHz por defecto. Una vez que ya hemos desmontado la carcasa de este servidor NAS Asustor AS3102T, basta con colocar un disco duro en la parte superior o en la parte inferior y en los dos lados, en el derecho y en el izquierdo, tendremos dos tornillos para atornillar el propio disco duro a la carcasa del equipo. Sacamos uno de los 8 tornillos que incorporan, recordemos, 4 tornillos por cada disco duro. Asustor no incorpora ningún tornillo adicional por si alguno lo perdemos. Algunos fabricantes sí incorporan más tornillos de los necesarios para evitar que si perdemos un tornillo pues no tengamos que comprar adicionales o dejar de poner los tornillos en algunos discos duros. Como podéis ver, las dos ranuras casan perfectamente con los agujeros del disco duro, por tanto podremos conectarlos sin ningún tipo de problema. Para montar la carcasa nuevamente tendremos que colocarlo y deslizar la propia carcasa hasta la parte frontal. Os recordamos que este Asustor 3102T tiene la posibilidad de colocar hasta dos discos duros de 8 teras de capacidad, es decir, podremos conseguir hasta 16 teras como máximo, dependiendo del tipo de RAID que coloquemos. Y vamos a cerrar ya por fin la carcasa de este servidor Asustor AS3102T. Como podéis ver, casa perfectamente y simplemente con colocar nuevamente los dos tornillos en la parte trasera ya lo habremos cerrado. Las bahías, por tanto, no son extraíbles ni deslizantes, sino que se incorporan en el propio interior del NAS. En el análisis que veréis próximamente en redoscene.net os contaremos todas las características que incorpora su nuevo sistema operativo ADM 2.6 y también el rendimiento real que hemos conseguido en nuestras pruebas. Os esperamos en redoscene.net.